Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a empezar nuestro servicio de oración. Ahora sí no supe qué pasó con los hermanos. Siempre me avisan cuando no van a venir, pero bueno. Y bueno, entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a empezar a nuestro Dios y vamos a ir directamente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí reunidos para estudiar de tu palabra, Señor. Queremos rogarte que tú nos hables a través de ella. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos, quita todo lo que puedes tomar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos estar atentos a tu voz, Señor, sabiendo de antemano que tú tienes un mensaje para nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú te glorifiques a través de este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos otorgas y sobre todo las bendiciones que nos das a través de tu palabra, de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a darnos en esta tarde-noche. Bendícenos, Señor. Pues esto, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos allá a nuestras Biblias. Ya terminamos de estudiar Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Ahora vamos a empezar con Tito. Otra carta a uno de los pastores jóvenes solteros que eran hijos espirituales de Pablo. Bien, dice ahí la palabra de nuestro Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, pero hermano, no estaba abriendo mi Biblia. Normalmente abro mi Biblia y estoy leyendo solamente lo que está en la pantalla. Pero bueno, ya aquí la tengo. ¿Sí? Bueno, nuevamente Pablo comienza como introducción hablando de que es siervo de Dios. Y qué bueno que pone, hermanos, lo que sigue apóstol de Jesucristo, porque pues también lo querían desechar como tal, ¿verdad? Y ustedes pueden recordar que su llamamiento de Pablo para ser el apóstol de Jesucristo fue en el camino a Damasco. Ahora bien, ¿por qué está reafirmando Pablo lo que era? Y qué bueno que es siervo de Dios y no solamente apóstol de Jesucristo, para que no se malinterpretara en el hecho, como algunos hoy en día. Algunos hoy en día se ponen títulos que no les corresponden y la verdad de las cosas es de que lo primero que somos, aparte de ser hijos de Dios, es siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto. El punto aquí no es qué posición yo tengo. ¿Me explico? Porque a veces tenemos la tendencia a abusar de la posición que tenemos. Y sí, y desgraciadamente se ve, y todos los días se ve eso, ¿eh? Todos los días se ve cómo se ve, cuando un siervo de Dios es como, lo voy a poner como ejemplo en nuestro país, ¿sí? O sea, todos dicen, no, que ahora sí no va a haber corrupción. Ahorita que pasaron las elecciones, dijeron, si queda fulanito no va a haber corrupción, si queda sultanito no va a haber corrupción, si queda menganito va a haber cambio y que no va a haber corrupción. Lo que no entiende el ser humano y lo que no entendemos los mexicanos específicamente hasta que pasaron las elecciones es de que siempre, cuando uno llega al poder, hay corrupción. Si pasa dentro del pueblo, dentro de los hijos de Dios, iba a decir pueblo de Dios, perdón, dentro de los hijos de Dios, porque estamos hablando del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios, que llegan al poder ciertas personas, ciertos hombres, y se les sube el poder a la cabeza. La verdad las cosas que es así. Entonces, qué bueno que Pablo está diciendo, yo soy siervo de Dios primeramente antes que ser apóstol.
de Jesucristo. Y luego ve lo que dice ahí, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, aquí podríamos entrar en un poquito de controversia, hermanos, con algunos grupos, sobre todo hoy en día, que hay algunos que dicen, ya ves cómo si hay escogidos de Dios, ¿escogidos para qué? ¿Escogidos para la salvación o escogidos para el servicio específico? Porque hay que saber eso. Aquí Pablo le estaba encargando, y vamos a ver más adelante, que estableciese ancianos, que estableciese ancianos en cada ciudad. Le estaba diciendo a Tito, ¿no? O sea, que estableciese pastores. Eso quiere decir que Tito estaba encargado de ¿qué? De entrenar hombres, ahí sí es hombres, entrenar hombres, entrenarlos en el camino del Señor, enseñarles a pastorear y establecerlos en las iglesias. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque aquí podrían, volviendo al versículo 1, voy a decir, ya veis cómo si escogidos, sobre todo los que son calvinistas, dicen que solamente para salvación hay escogidos. Hoy ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, predestinados, ¿no? Para la salvación todo el ser humano puede llegar a ser salvo, siempre y cuando se arrepienta de sus pecados, le pida perdón a Dios y le acepte en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida. Y luego dice ahí, escogidos y el conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Lo que nos enseña la palabra de Dios, que es la única forma de estar bien con Dios, no es a través de una religión. Y repito, que la única forma de estar bien con Dios no es a través de una religión, sino a través de una relación con Cristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz. A eso vino Cristo. Siendo Dios, se humilló a lo más vil, que es el ser humano, y cargó todos nuestros pecados en la cruz. El problema es de que tú, querido amigo y amiga, no quieres entender eso, porque está sencillo. O sea, Dios nos está dando le está dando a todos los seres humanos la oportunidad de conocer esa verdad, que es según aquí dice la piedad, pero realmente es que según el amor de Dios hacia nosotros, la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos y queridos amigos, tenemos que entender eso. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. ¿Cuál es el problema? El pecado que tenemos. Pero si uno u otro, en el caso de su servidor, yo ya lo hice hace más de 42 años, yo me rendí delante de Dios y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Y le acepté en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? A lo mejor dicho Pablo, que somos siervos del Señor, sí, apóstoles, pero también tenemos ese conocimiento de la verdad que es según el amor de Dios. Y luego vean lo que dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. O sea, no la va a dar, no, la tenemos ya, pero la vamos a vivir, valga la expresión, en aquel futuro. O sea, cuando uno acepta a Cristo, automáticamente tiene vida eterna. Y aquí es donde entramos en conflicto con otros grupos, donde dicen, no, es que la salvación se puede perder. ¿Cómo si te está diciendo que es vida eterna? Y ven lo que dice ahí, la cual Dios que no miente, ¿me explico? O sea, Dios es fiel. Y dice aquí Pablo, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, desde la eternidad, desde el principio, antes de que existiera el ser humano, Dios la prometió. ¿Cómo se va a acabar? O mejor dicho, ¿cómo se va a perder una salvación que Dios prometió desde antes que el ser humano existiera? Porque Dios sabía que Adán y Eva iban a cometer pecado. Dice ahí el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra
por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vean lo que dice ahí, a su debido tiempo. ¿Cuándo? Cuando Dios cumplió. ¿Cuándo cumplió esto? Nosotros celebramos en diciembre la Navidad, ¿sí? Ese es el nacimiento de Cristo. Es más, los incrédulos la celebran. Muchos incrédulos la celebran. Muchos que no tienen su fe puesta en Cristo, lo celebran. Y es el cumplimiento del tiempo. Es el cumplimiento de donde Dios manifestó su palabra, que dijo que iba a mandar un Mesías, un Salvador, ¿sí? Un Cordero que quitara el pecado del mundo. Y aquí se cumplió, en el Señor Jesucristo se cumplió totalmente. Todas las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Él, en ese momento, no solamente en la Navidad, sino a través de su vida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, Dios es tan sabio que no lo mandó en una forma grandiosa. Me refiero a grandiosa en cuanto a ostentosa, como rey, ¿no? Lo mandó a través de una mujer que sí amaba a Dios, estaba sujeta a Dios, que era virgen, después no lo fue, porque también tenía esposo, pero ahí se cumplió. Humildemente llegó a este mundo. ¿Creció obedeciendo a María y a José? Sí. ¿Creció y estaba vetado en ese momento su deidad de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Hasta cuando tuvo que comenzar a hacer los milagros que hizo. Y todos esos milagros tú los vas a poder encontrar ahí en los evangelios, ¿no? Especialmente en el libro de Juan, que es donde nos muestra que el Señor Jesucristo es 100% Dios. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Por medio de qué? Manifestó su palabra ¿a quiénes? A los seres humanos. Pero en ese tiempo cumplió su palabra específicamente para el pueblo judío. Pero después, por medio de sus hijos, por medio de sus siervos, y ustedes recordarán cómo sucedió. Primero, cuando murió Jesucristo, fue sepultado y al tercer día ascendió a los cielos. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos? Se escondieron, estaban ahí metidos en el aposento alto, dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 1, que eran como 120. ¿Y qué hizo Dios? No les dije en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, no les dije que, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué están aquí encerrados? Así no está diciendo la palabra, ¿verdad? Pero estaban ahí encerrados. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Precisamente mandó a Saulo, en este caso Pablo, antes de que fuera salvo, se llamaba Saulo, persiguió la iglesia y comenzó a dispersarlos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Cómo manifestó su palabra? Diciendo, este Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Si tú pones tu fe en ese Señor Jesucristo, vas a ser salvo de la condenación. Y eso hasta nuestros días se sigue predicando. El único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. La única verdad que encontramos en la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis es que el Salvador del mundo es Jesucristo. La única persona que nos puede dar la vida eterna, como estamos viendo en estos versículos, es Jesucristo. Y Él mismo lo dijo ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Quién encierra aquí? Nadie. Ningún ser humano, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesucristo. Así es que, si tú, querido amigo y amiga, sigues creyendo y te sigues engañando que estás bien con Dios porque tienes una religión, déjame decirte que no. Vete a la Biblia, estudia la palabra de Dios, pero como lo he dicho en otras ocasiones, estudia sin prejuicios. Cuando vayas a abrir la palabra de Dios, y especialmente estudia el Evangelio de Juan, y te repito, especialmente estudia el Evangelio de Juan, pero cuando vayas a estudiarlo, quítate los prejuicios, quítate de tu mente y de tu corazón decir, ay,
yo tengo esta religión, o ay, a mí me inculcaron esto, o ay, mis padres me guiaron a través de estas enseñanzas. No, dile directamente a Dios, quiero estudiar tu palabra, háblame a través de ella. Y Dios te lo va a dar, Dios lo va a hacer. Y dice ahí que fue encomendada por medio, encomendada específicamente a los discípulos, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Nosotros no predicamos la palabra de Dios porque no tenemos otra cosa que hacer, hermanos. Nosotros predicamos, y qué bueno que puso esto. Fue encomendada por mandato de Dios, no de un ser humano. O sea, Dios es el que nos llama a predicar el Evangelio a todos los hijos de Dios. De esos dos discípulos, Dios es el que nos llama como a su servidor a servirle de tiempo completo, ¿sí? Pero Dios es el que nos llama, no es un ser humano. ¿Me explico? Y dice ahí, hablando de Tito ahora, y Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Un saludo para Tito. Sí, ¿y qué le estaba diciendo a Tito? Verdadero hijo en la fe. Eso quiere decir que Tito estaba bien adiestrado en las cosas de Dios por Pablo, o bien enseñado. Digo adiestrado, si digo uso la palabra si adiestrado, decir, ay, no, mejor enseñado, enseñado totalmente y correctamente dentro de las cosas de Dios, dentro de la palabra de Dios, especialmente dentro de la doctrina de Dios. Y vean lo que dice ahí. Porque dice verdadero hijo en la común fe, hablando de esa fe puesta en Jesucristo. Pablo, Pedro, Timoteo, Tito, Lucas, ¿quién podemos decir otro que? Felipe, que están en la Biblia, en el libro de Hechos. Todos ellos tenían común fe ¿en quién? En Jesucristo. Ningún apóstol, y escúchalo bien, amigo y amiga, ningún apóstol adoraba a ningún hombre ni ninguna mujer excepto Jesucristo. Y lo repito, ningún apóstol y ningún discípulo de aquel entonces, como Tito, adoraba a ningún hombre por muy puro o santo que haya sido, o una mujer por muy pura o santa que haya sido, no le daban o veneraban, como luego dicen, es que no los adoramos, no los veneramos. Ningún apóstol, ningún discípulo de la iglesia primitiva, entre ellos Tito, adoraban a ninguna mujer, ningún hombre, o veneraban a ningún hombre, ninguna mujer, excepto Jesús Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Nadie más tiene deidad más que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ahí en fuera, nadie participa de la deidad o esa divinidad. Por eso dice ahí, a Tito, verdadero hijo de la común fe. ¿Fe quién? Vuelvo a repetir, fe puesta única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo bendice. Gracia, hablando de ese favor que Dios da que no merecemos. Misericordia, también que tenga Dios misericordia de Tito en este caso, así como de nosotros debe tener misericordia. Y paz, esa tranquilidad de saber. ¿Sabes qué es la paz? Esa tranquilidad de saber que tú estás bien siempre con Dios. Esa es la paz. No la paz que busca el mundo, estar tranquilo, sin guerra. No. De saber que no tienes ningún problema con Dios. Y si tú o yo no tenemos ningún problema con Dios, nada que nos intranquilice, ¿qué va a pasar con las demás personas? Como dice la palabra de Dios, ¿estás en paz conmigo? Vas a estar en paz con los demás. Y dice ahí, de Dios Padre, y añade ¿qué? Y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Entonces, Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Pablo sabía en quién tenía puesta su fe. Pablo sabía que Tito también tenía bien puesta su fe. Entonces, hermanos y amigos, nosotros tenemos que entender eso. Que Dios está esperando que nosotros tengamos la misma fe. No en cualquier persona, no. En el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y vean lo que dice ahí. Siguiente versículo dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué causa? Hablando de la fe. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que corrigieses lo deficiente que es. Esas creencias erróneas, esas malas enseñanzas, inclusive independientemente de que los cretenses o que los ancianos, hablando de gente adulta, mayor, les haya enseñado a los más jóvenes y los más jóvenes a los más jóvenes, o vamos a decir que los abuelos le enseñan a los padres a los hijos a los hijos, independientemente de que los cretenses podían haber tenido una religión, Pablo le dice a Timoteo: por eso te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, o sea, lo que está mal, lo que no es verdad, lo que te lleva a la condenación, hablando si no eres hijo de Dios, pero también que corrigiese lo que está mal dentro de las iglesias de Cristo, iglesias cristianas, iglesias que sirven al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque también ahí se estaban metiendo ciertas filosofías que vamos a ver más adelante. Pero entonces, dice la palabra de Dios que por eso lo dejó. O sea, ¿cuál era el mandamiento de Dios hacia Pablo y de Pablo hacia Tito? Mira, vas a ir a Creta, vas a preparar a seres, a hombres con la palabra de Dios y vas a corregir. ¿Sí? Lo primero que vas a corregir es que el único Señor y Salvador es Jesucristo. Que la única persona que nos puede dar la vida eterna y nos puede evitar o nos puede salvar de la condenación es Jesucristo. Pero también a los que ya son creyentes, a los que ya han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, les vas a enseñar que es única y exclusivamente para ser salvo hay que tener la fe en Cristo Jesús. No tenemos que añadirle absolutamente nada. Porque es el problema que también encontró Tito ahí en Creta. Ahorita lo vamos a ver, si Dios nos permite, vamos a llegar ahí. Pero era que corrigiese lo deficiente, o sea, lo que estaba mal en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza. ¿Y lo hizo Tito? Sí. Por eso lo dejó ahí en Creta. ¿Y está estaba obedeciendo a Dios Tito? Sí. Claro, estaba obedeciendo a Pablo, que era su padre espiritual, pero ¿cómo se llama? Pero también estaba obedeciendo el mandato de Pablo. Y llega a un punto donde también lo vimos en el libro de Timoteo, hermanos, que son requisitos para aquel que quiere ser pastor. Ahora, hay que entender una cosa: no hay ningún texto en la Biblia que diga que Pablo era casado. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Timoteo era casado. Y no hay ningún texto en la Biblia que diga que Tito era casado. Entonces, ¿por qué mandar esto que dice aquí? Versículo 6. El que fuera irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que nadie dude de su integridad. ¿Sí? O sea, honesto, sincero, con un carácter, pues sin tacha, en pocas palabras, ¿no? Y luego di marido de una sola mujer, pues, ¿y saben por qué lo puso? Porque iba a haber hombres casados. Pero podemos recordar que en la antigüedad también se permitía en ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no?, que tuvieras 1, 2 o 3 mujeres. Aquí dice que fueran solo maridos de una sola mujer. Y si no la tuvieran, ¿que no podrían ser ancianos? No, claro que sí.
Sí pueden, porque el mismo Pablo dice ahí en Corintios capítulo 7, quisiera que todos los hombres fueran como yo. En ese momento Pablo no tenía esposa. Aunque yo creo particularmente que Pablo era viudo. Y después te voy a explicar por qué. Pero dice ahí marido de una sola mujer, o sea, que no anduviera de mujer en mujer, ¿verdad? Sino que marido. Y cuando se refiere a marido es de que estuviera casado legalmente, ¿sí? No como ahora. A mí me da risa cuando un hombre o una mujer que están viviendo en unión libre, si es hombre me dice, me presenta a mi esposa. ¿Y dónde están? ¿Cuándo se casaron? Yo le pregunto, ¿cuándo se casaron? Ah, bueno, no nos hemos casado, pero ya tenemos 5 años juntos. Entonces no son, es tu pareja, es tu, tu, tu pareja, pero no es tu esposa. O sea, han minimizado tanto el matrimonio que ya cualquier relación le llaman esposa o esposo, ¿eh? Lo mismo a una mujer. Le presenta a mi esposo, le pregunto, ¿cuándo se casaron? Ah, no nos hemos casado. Pues tú no es tu esposo, es tu pareja. Esposo es cuando firmas un pacto de matrimonio, no un contrato, un pacto de matrimonio. ¿Ok? Entonces dice ahí, marido de una sola mujer. Y que tenga hijos, ¿qué dice ahí? Creyentes. ¡Wow! O sea, si tienes esposa y tienes hijos, todos tienen que ser salvos para que tú puedas ser pastor. Y si no son salvos, buena pregunta, ¿no? No, pues antes de que llegues al pastorado, pues háblales de Cristo. Que no estén acusados de disolución o de división o de armar revuelta o de lo que sea, ni de rebeldía. Ahora, para que una persona, hermanos, específicamente, si vas a ser pastor, y yo creo que vamos a llegar a ese tema después, no creo que en después en la otra semana, porque ya no me da tiempo de ir a buscar el texto que quería. Cuando dice ahí que no estén acusados, hay que entender una cosa. Si es una persona que va al pastorado, pues hay que investigar por qué está acusado de eso, ¿no? Pero si es uno que ya está en el pastorado, la palabra de Dios nos enseña claramente que en contra de un pastor no aceptes ninguna acusación, al menos que haya 2 o 3 testigos. Entonces, en este caso, si un pastor o un aspirante al pastor era acusado de disolución, pues no llenaba los requisitos, ¿verdad? O si un aspirante de disolución era acusado de rebeldía, pues no llenaba los requisitos, entonces ni lo ponían. Pero si ya estaban puestos, entonces tenían que demostrarle de qué lo están acusando. ¿Me explico? Pero eso más adelante. Y vuelvo a decirle ahí, versículo 7, hermanos. Versículo 7 dice, porque es necesario. O sea, necesario quiere decir que es obligatorio, en pocas palabras. Que el obispo, el anciano, o el pastor, o como decía Timoteo, alguno quiere ser el oficio de obispo, tiene que ser irreprensible. Yo por eso, en ocasiones, hermanos, cuando he tenido la oportunidad que creo que han sido 1 o 2 veces nada más, que me han invitado para hacer esto que precisamente estaba haciendo Tito, o sea, para ordenar un obispo, ordenar un pastor. Yo normalmente les digo en la iglesia, pues, o le digo, o lo examinamos, y también le pregunto a la iglesia, ¿me explico? O sea, le pregunto a la iglesia, ¿hay algo que esté en contra o sea, hay alguno de ustedes que tiene algo en contra del hermano Juan Pérez? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque no es cosa Bueno, vámonos por partes. Si Juan Pérez quiere ser pastor, es porque no tiene otra cosa que hacer. No.
Si Juan Pérez quiere ser pastor, es porque Dios lo está llamando al pastorado. ¿Sí? O sea, Dios ya tocó su corazón y lo convenció, que, como lo hizo con Pablo. Recuerdo que estaba haciendo Pablo, estaban ahí trabajando en la iglesia y dice que el Espíritu Santo les dijo: hey, apártame a Pablo y a Silas porque los tengo un trabajo especial. Lo mismo pasa con Juan Pérez, o lo mismo pasó con su servidor. Cuando yo quise ser siervo de Dios de tiempo completo, yo estaba trabajando en la iglesia. Es más, cuando yo decidí ser siervo de Dios y prepararme de tiempo completo, yo ya era pastor de jóvenes, laico, pero era pastor de jóvenes. Después de eso me convertí en asistente de pastor o copastor. ¿Sí? ¿Y quién me llamó? ¿Mi pastor, que era en aquel entonces el hermano Tomás Yeso? No, el que me llamó fue Dios. ¿Sí? O sea, no es cualquier cosa, vamos. Es un llamamiento de Dios. 2. ¿Por qué dice que tiene que ser irreprensible? Porque si hay algo en contra de un hermano, en contra del hermano, antes de que uno le imponga las manos, porque es lo que hacía y es lo que también se hace al ordenar un pastor, pues tiene que haber esa confrontación, ¿no? Es más, yo normalmente en las 2 ocasiones donde yo he estado presente para ordenar un pastor, irreprensible en cuanto a su salvación. O sea, lo primero que le pregunto es: a ver, ¿cuándo fuiste salvo? O otro pastor, porque a veces nos invitan a varios pastores. Número 2, ¿qué crees de esto? ¿Qué crees de aquello? Porque si tiene mala doctrina, tache, no es apto. Es más, yo creo que son los únicos requisitos. Cuando dice reprensible, tiene que ser en cuanto a doctrina, reprensible en cuanto a su vida. O sea, que no tenga vida pecaminosa. ¿Y quién los pone? ¿Quién los llama? Dios. ¿Y luego quién los ratifica? La iglesia, a través de un grupo de pastores. ¿Quién ratifica el llamamiento de ese Juan Pérez? La iglesia. ¿Y qué hacemos los pastores? Después de examinarlo, recomendamos a la iglesia: ordenen a Juan Pérez para el pastorado. Entonces, no es un juego, es algo que tenía que hacer Tito, sí. Tiene que ser irreprensible. Y vean lo que dice ahí: como administrador de Dios, hablando en cuanto a qué, en cuanto a su salvación, en cuanto a sus dones, en cuanto al trabajo en la obra de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, hermanos, no era cualquier cosa lo que iba a hacer Tito. Iba a establecer pastores llamados por Dios, ratificados por la iglesia y ordenados por la iglesia. Claro, por Dios y la iglesia en conjunto. Entonces, no es por gusto de un ser humano, no. Es porque Dios nos llama al pastorado. Es más, termino con esto: el único que puede quitarnos eso, ese llamado al pastorado, es Dios. ¿Me explico? Y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, y vamos a continuar la próxima semana. Oramos. Dios eterno, mi Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos has dado de poder abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor. Y gracias porque sabemos que tú nos muestras lo que Pablo le encargó a Tito. Él, como siervo tuyo, tenía que establecer pastores, Señor, ahí en Creta. Hombres que tú habías elegido, Señor, para servirte de tiempo completo. Hombres que tú habías llamado y que iban a ser preparados también por Tito y después ordenados también por las iglesias de aquel lugar, Señor. Y lo creemos así porque finalmente, cuando hablamos de ancianos, obispos, estamos hablando de pastores, de aquellas personas que cuidaban de tu grey. Porque esos pastores, o esos ancianos, o esos obispos, Señor, iban a continuar el trabajo
que tú le habías delegado a los apóstoles y también a tus discípulos, Señor. Así es que, Padre, gracias por estas grandes verdades. Bendice tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a través de ella. Y ahora, Señor, te rogamos que tú puedas seguir obrando en la vida de algunos hermanos. Sabemos que tenemos hermanos con salud quebrantada, Señor. Especialmente pedimos por el papá de nuestra hermana Karen, su mamá también, Señor, que tú sigas obrando con poder sobre ellos y especialmente también sobre su prima, Señor. Tú los conoces, tú sabes cómo está su condición física, Señor, y te rogamos, Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos para que tú les des la salud que requieren sus cuerpos. Ellos te conocen al parecer, Señor, ellos son hijos tuyos, así es que te pedimos, Padre, por en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pongas tu mano poderosa. Seguimos pidiéndote por nuestra hermana Angela, no la conocemos nosotros físicamente, Señor, pero se comunicaron con Jorge y pedían que siguiéramos orando que estemos orando por su salud. Al parecer ya está saliendo adelante gracias a ti, Señor, gracias a tu poder. Así se la seguimos pidiendo, Señor, que tú obres con poder sobre ella. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de los hermanos de aquí de la iglesia, cuida de ellos, bendícelos, Señor. Te pedimos también por aquellos hermanos que nos están viendo a través de internet, bendíceles grandemente, Señor, contesta sus peticiones. Te pedimos, Señor, por los que les hace falta trabajo, Señor, hermanos y hermanas que están pidiendo que oremos por ellos por trabajo. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, y te pedimos que tú les proveas lo necesario. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos otorgas, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder servirte. Y, Señor, pues permite que podamos descansar en esta noche. Y si en tu voluntad está, Señor, permite que el día de mañana podamos ver la luz del día, Señor, y que todo lo que hagamos sea grato delante de tu presencia. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.